vamos a hablar de la segunda intervención francesa en México. Durante la Guerra de Secesión, Estados Unidos se encontraba en la incapacidad de aplicar la doctrina Monroe, lo que quiere decir que Estados Unidos estaba imposibilitado de prestar ayuda a sus países vecinos, en este caso a México, ¿no? Este hecho alentó a las potencias europeas a emprender aventuras colonizadoras o recolonizadoras en América Latina. Durante este lapso que coincide con la Guerra Civil Norteamericana, Francia ocupó México y España también intentó la reimplantación de su poder en Santo Domingo y en la región del Pacífico sudamericano. Las intervenciones de Francia y España durante los años 1862 a 1865 lamentablemente gozaban con la tolerancia inglesa. Hacia el año de 1861, la República Federal de México, encabezada por el gobierno de Benito Juárez, atravesaba por una profunda crisis. En México, desde 1854, los bandos conservadores y liberales estuvieron enfrascados en una ardua lucha, ¿no? Que a partir del 1858 tuvo las características ya de un conflicto armado a gran escala. La Guerra de la Reforma la llamaron, ¿no? En el bando conservador se alineaban la oligarquía latifundista y el alto clero, ¿no? De parte de los liberales, más representaban a la población popular, ¿no? Ellos querían la democracia, la separación del Estado con la Iglesia, el fomento a la escuela pública y laica. Entonces había una ardua lucha entre estos dos partidos, lo cual lo llevó, como decía desde el principio, a un gran conflicto armado, ¿no? Esta guerra por la reforma se llevó a cabo, ¿no? Sin embargo, tuvo grandes consecuencias, ya que estos conflictos armados, como la revolución de Ayutla, habían afectado en gran manera la economía nacional, que desde un punto de vista económico podemos decir que la economía de México en ese tiempo no era tan buena, pero tras esta guerra de la reforma, la economía decayó en gran manera, porque ocasionó hambre, pobreza y descontento en la población. De parte del ámbito político, la cúpula del poder se mantenía dividida, ya que desde el comienzo de la Guerra de Secesión que hablamos al principio en Estados Unidos, el gobierno liberal de Juárez había perdido hasta un punto el apoyo que tenía de sus vecinos norteamericanos, y esto fue lo que aprovecharon los conservadores para preparar un contraataque secreto, ¿no?, contra el gobierno de Benito Juárez. Entonces, con un país pobre y endeudado, una economía en ruinas y un sistema de gobierno fallido, México era sinónimo de inestabilidad, ¿no? Por eso, en el 17 de julio de 1861, el gobierno de Benito Juárez promulgó la ley de suspensión de pagos. ¿En qué consistía esto? Que interrumpiría por 2 años el abono de la deuda de sus principales acreedores, que en este caso eran los europeos. Esto no tardó en tener respuesta de parte de Europa, ¿no? Porque 3 meses después, el 31 de octubre, celebrarían la Convención de Londres, en donde España, Francia y el Reino Unido se unirían en una alianza tripartita. ¿Cuál era su propósito? Protestar conjuntamente contra las políticas económicas mexicanas, exigir el pago de la deuda. Sin embargo, o aparentemente, no tenían la intención de intervenir en los conflictos internos de México, sino que para presionar al gobierno mexicano enviaron una expedición armada que arribó a Veracruz en enero de 1862. Por otro lado, tenemos al ministro mexicano de Relaciones Exteriores, Manuel Doblado, quien notificó al general español Juan Prim, a cargo del movimiento tripartita, que habían complicaciones económicas en el país, y logró persuadirlo de que la suspensión de la deuda era algo transitorio, algo temporal, que había ocurrido hasta un punto por las causas económicas o la crisis económica que había dentro del país, ¿no? Para los gobiernos de España y Gran Bretaña fue una explicación suficiente, ¿no? Y ellos zarparon de Veracruz una vez concluidas sus conferencias diplomáticas de la soledad. Sin embargo, tenemos por otro lado las tropas francesas. Ellos tenían otras intenciones, ¿no? Ellos se negaron a retirarse porque Napoleón III tenía claras intenciones de instaurar una monarquía en México. Las fuerzas populares comandadas por Juárez continuaron su resistencia al invasor en zonas rurales del país,
pero bajo la protección de los franceses, la oligarquía mexicana se reunió en Asamblea Nacional y decidió establecer un régimen monárquico. Iban a buscar en Europa, por intermedio de Napoleón III, por supuesto, un príncipe básicamente que fuera un títere o una marioneta, ¿no? Que estuviera dispuesto a asumir la corona imperial de México. Mientras tanto, el país estaría gobernado por una junta de regencia, ¿no? Napoleón logró convencer a Maximiliano de Habsburgo, hermano del emperador austríaco Francis José, de que aceptara el trono mexicano, ¿no? Él era un hombre de carácter apacible y una mente ingenua y se dejó convencer, ¿no? Por un lado por el monarca francés, pero también por su propia esposa, que era muy ambiciosa, ¿no? Carlota. Entonces aceptó el trono y Napoleón quedó satisfecho, ¿no? Junto con algunos de los puntales del mundo financiero de París. Entonces, embolsó planes para que el establecimiento de un gran protectorado francés en el Nuevo Mundo abarcaría también Centroamérica y el Caribe, ¿no? Napoleón, por su parte, le prometió que las tropas francesas permanecerían en el país para pacificarlo cabalmente y garantizar la estabilidad del trono. Pero esta promesa no se cumplió. En primer término, el pueblo mexicano, dirigido por Juárez, continuó la lucha contra el usurpador extranjero y paulatinamente socavó el régimen imperial.